Hola, en este video te voy a mostrar cómo hice esta ilustración. Los materiales son los de siempre, acuarelas, rotulador punta fina negro, pinceles y en este caso utilicé una acuarela en color dorado, masking tape y el papel. El boceto ya lo tenía listo en papel vegetal y simplemente lo calqué al papel de acuarela. En el video anterior les comenté que era un poco tedioso hacer los cortes del masking tape para tapar todas las partes que no queremos manchar, pero en este caso lo tuve que hacer porque era una técnica distinta a la que estoy acostumbrada a hacer. Me tardé una hora en hacer todo este proceso, pero esto que estoy haciendo ahora que ven en pantalla me ayudó muchísimo. Es simplemente colocar el masking tape encima del boceto para así tener una guía y poder marcarlo. Y luego lo cortamos con un cúter o con un X-Acto. Y esta es la razón por la cual tuve que cubrir hoja por hoja con masking tape. Como seguramente ya habrán visto en mis ilustraciones anteriores, yo suelo cubrir el fondo entero con acuarela en un color sólido, pero en este caso quería hacer pinceladas que quedaran de forma natural y por eso no podía estar rodeando pieza por pieza para que no se manchara lo blanco. Como ven, la pincelada tiene que ser muy natural, hay que fluir con el pincel. Pero esto me tomó 3 intentos, esto que están viendo es el tercero, ya ven que es un patrón que se repite esto de tener que hacerlo 1000 veces, pero básicamente antes trataba de que la mancha quedara perfecta y no quedaba natural, porque trataba de ponerle más pintura por encima y le ponía muchas capas innecesarias cuando en realidad es súper simple como lo que están viendo ahora mismo. Bueno, y como esto es una comisión súper especial que me hizo una súper amiga, quise hacerle algo distinto y agregarle unos detallitos en dorado para que combine con su personalidad y con la de su habitación. Para esta parte utilicé un pincel muy finito y al igual que todas las partes doradas cargué el pincel muy bien y además no le puse mucha agua a la mezcla para que se aprecie bien el brillo al final. Para hacer toda la parte del delineado exterior de las hojas utilicé el rotulador punta fina de Pigma Micron en el número 08 y para todos estos detalles que estoy haciendo ahora estoy utilizando el 005.
Para terminar, pulí todas las líneas, le terminé de dar todos los detalles finales a las hojitas y este es el resultado final de la ilustración. Espero que les haya gustado, si es así denle like, se pueden suscribir también para más contenido como este y si quieren dejarme alguna sugerencia para un próximo video o cualquier duda que tengan lo pueden hacer en los comentarios. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del video y nos vemos en la próxima. Chao.